dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Bien, bueno, así de esta manera estamos dando inicio a este espacio donde vamos a estar compartiendo juntamente con ustedes en este día. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da el poder compartir a través de esta estación de radio una alabanza, y como también, como siempre, lo que hace tanto bien para nosotros, que el fundamento, ¿verdad?, para el cristiano, que es la Escritura, la santa palabra de Dios que encontramos a través de la Biblia. Así que damos gracias al Señor entonces. Bendiciones, bienvenidos entonces todos a nuestra sintonía. Bendiciones para todos ustedes de parte del Señor Jesucristo y nuestro Dios, ¿verdad? Jehová Dios de los ejércitos. Vamos a orar para que demos inicio a este espacio radial. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este día, por el privilegio, Señor, que tenemos, el poder dirigirnos, Señor, quizás a muchas personas, Señor, en este espacio, donde vamos a estar compartiendo, Señor, tu palabra, alabanzas, y esperando, Señor, que tú nos ayudes, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, a que podamos, Señor, nosotros poder compartir tu palabra, Señor, ya que, Señor, tenemos que exaltar y glorificar la obra de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, aquella obra tan gloriosa que hizo por todos nosotros, que fue expiar el pecado de todo el mundo. Gracias entonces, Señor, por Jesucristo, quien ha tomado mis pecados y el pecado de todas las personas, y lo ha crucificado de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Gracias por ser tus hijos, gracias por el perdón de nuestros pecados, y gracias por la vida eterna que encontramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, así de esta forma entonces estamos dando comienzo. Hoy entonces el tiempo para que podamos confesar con nuestra boca que Jesucristo es Señor, para la gloria de Jehová Dios de los ejércitos, y que en ningún otro hay salvación, solamente en ese nombre, Jesús de Nazaret. Vamos a cambiar el temita de fondo y vamos a entrar en lo que quiero compartir hoy con ustedes. Que
Entonces de esta manera vamos a dar inicio a compartir la palabra del Señor. Qué hermoso cántico, ¿verdad? Que siempre esa palabra pueda estar entonces en nuestros labios, en nuestra boca, de confesar y decir: Señor Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre desde los siglos hasta los siglos, por todas las edades y por toda la eternidad. Entonces que nosotros podamos decir, no importando en la situación que nos encontremos, ¿verdad? Sino que podamos decir, aún con todo: Señor, bendito sea tu nombre para siempre. Compartamos entonces palabra del Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, le vamos a dar entonces inicio a esta su palabra. Vamos a leer varias citas bíblicas que tengo para compartir con ustedes, y quiero darle como un título a este tema de conversación que voy a tener y de leer la palabra del Señor: persecuciones y aflicciones venideras. Así le vamos a colocar entonces a esta conversación a través de la Escritura: persecuciones y aflicciones venideras. Compartimos entonces y comenzamos leyendo en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, el capítulo 2, versículo 1 al 4, y dice así la palabra del Señor: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, así entonces con esta lectura vamos a dar entonces inicio a compartir la cita bíblica que tengo hacia con ustedes. Este relato que acabamos de leer de la Escritura, escrito de puño y letra del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, describe entonces y demuestra también cómo él esperaban la venida del Señor. Cómo entonces va a ser cuando el Señor venga un día por la iglesia, que son los creyentes, cuando venga entonces por sus santos, que son uno solo en el mundo, no hay dos ni tres, la iglesia del Señor es una sola. Como dice entonces aquí el apóstol San Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ya nuestra reunión, o sea, cuando Él venga, ¿verdad?, en su venida gloriosa, cuando Él se manifieste, ya dice: y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el apóstol San Pablo está entonces diciendo que el Señor ha de venir. El Señor ha de venir un día al encuentro con su esposa, que es la iglesia, la que fue comprada con su sangre, esa sangre que Él derramó del momento que fue tomado prisionero en esa noche cuando fue llevado después al Calvario, esa noche de la Pascua, ¿se acuerdan? Ya que los judíos se acercaban el día de la Pascua de los judíos, donde recordaban la salida también gloriosa que ellos habían tenido de la esclavitud de Egipto en manos de este hombre de Dios también que fue Moisés, ¿verdad? Ese libertador que tuvo el pueblo del Señor en este tiempo, que fue el pueblo de Israel libertado a través de Moisés. Moisés, que fue entonces enviado con gran poder de parte de Dios a hacer prodigios y milagros a la tierra de Egipto y señales. Entonces dice: no dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis. Ya no tenemos que turbarnos ni esperar en otra cosa. Nosotros tenemos que, los creyentes, la iglesia del Señor, esperar la venida de Cristo, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos. Nosotros ya estamos seguros en Él. El creyente ya está seguro en Él, fue sellado con el Espíritu Santo para salvación. Dice: no os turbéis entonces, donde quede, no os turbéis ni por palabra ni por carta, como si fuere nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os turbéis ni por palabra ni por carta. Hoy día, ¿cuántos hombres han escrito tantos libros? Hoy día podemos encontrar cantidades de libros, en este caso en las librerías, y también en los que venden en las sociedades bíblicas y en tantos lugares que donde venden
textos religiosos, y podemos encontrar infinidades de libros escritos por diferentes personas, etcétera, etcétera, personas que están ahí, algunos famosos, otros no muy famosos, pero están ahí escritos, y todos han agregado algo y han puesto algo de su cosecha referente a la venida del Señor. Pero nosotros tenemos que ir a la palabra más profética y más segura, como es la Biblia, y buscar ahí lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces dice que no os turbemos, entonces dice, no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol San Pablo, un apóstol del Señor a los gentiles, hace ya cerca de 2000 años, también podemos decir que el apóstol San Pablo murió. Usted se acuerda de su muerte, que él murió decapitado, como a veces vamos a ver más adelante. Pero este hombre también esperaba la reunión con el Señor, esperaba la venida gloriosa de Jesucristo, y esto no aconteció para él, pero sí un día él será resucitado de entre los muertos, como también vamos a ver cuando el Señor venga con voz de arcángel y con trompeta de Dios desde los cielos. Nadie entonces os deje, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Por cuanto el apóstol San Pablo también nos aconseja claramente en el capítulo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, estas palabras. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, Jesucristo, el Señor, no puede venir antes, o no puede llevarse a su iglesia antes que se manifieste este inicuo, ¿ya? Antes que primeramente la apostasía, que se manifieste la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es cuando una persona ha creído en algo y luego rehúsa y cree en otra cosa. Esa es apostasía. Entonces dice, antes que venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahí está hablando claramente del anticristo, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo deja bien claro que el Señor no vendrá sin que antes, 1, venga la apostasía, 2, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y de qué reunión estaba hablando el apóstol Pablo? ¿De qué encuentro? Porque dice que su venida está cerca. ¿De qué hablaba? Estaba hablando de la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, vamos a retroceder un poco más atrás. Tengo harta cita y quiero compartir con ustedes en este día. Vamos a ir aquí al Nuevo Testamento también, en el Evangelio de San Mateo. Vamos a ir al capítulo 24 del apóstol San Mateo, donde nos dice así la palabra del Señor. San Mateo 24, versículo 3 al 14, dice así el apóstol San Mateo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estos hombres también estaban interesados, ¿verdad?, de que cuándo iba a ser entonces también el retorno de su venida, ¿ya? ¿Cuándo iba a suceder el fin de todas las cosas? Respondiendo el Señor Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y aquí vemos lo que sucederá después. Y oiréis de guerras, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿ya? Estas cosas también hemos estado viviendo desde los primeros siglos también, que han ido guerra, han ido terremotos, han ido hambre, han ido pestes, y hasta el día de hoy. También dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Luego dice en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación. Ya aquí ya entramos con la palabra tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos en ese día tropezarán. Entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ya? Encontramos aquí una buena referencia, ¿verdad?, sobre el apóstol San Pedro, donde ellos, junto con los demás, le preguntan entonces al Señor sobre las señales del fin. ¿Qué señales habrían entonces del fin del mundo? Y el Señor dice, entonces dice, entregarán a tribulación. ¿Qué es tribulación? Tribulación es padecimiento. Ese encarcelar, torturar, matar, eso es tribulación. Los entregarán, dice, a tribulación. Y el que está diciendo aquí es Jesús de Nazaret. En el capítulo 24, versículo 9, dice Jesús: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. O sea, es algo realmente fuerte lo que el Señor Jesús les dice, pero es la realidad. Jesús nunca anduvo con rodeo ni cosas escondidas. Él dijo las cosas que habían de pasar y la que algunas personas iban a pasar, no todos, quizás algunos van a ser llevados antes, como le digo. Y cuántas personas, cuántos hombres y mujeres de Dios han partido y están durmiendo en la presencia del Señor. Algunos quizás llevaron una vida muy buena en esta tierra, fueron prósperos, fueron bendecidos, gozaron de buena vida, buena salud, felicidad con su familia, pero otros lo pasaron también muy mal, pero también alcanzaron un buen testimonio y son hijos de Dios. Entonces Jesús nos dice, el Señor Jesucristo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ese es el problema. Seremos aborrecidos por causa del nombre del Señor Jesucristo. Muchos entonces, dice, tropezarán. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. También habrá un periodo de confusión, ¿ya? Porque dice que muchos tropezarán. Estos que tropezarán serán gente que retrocederá, gente que quizás no, ¿verdad?, conoció, en este caso podemos decir la Escritura, porque la persona que no conoce la Biblia, no conoce la Escritura, no tiene un fundamento, no tiene una fe sólida en el Señor, ¿ya? Podemos tomar las palabras de Job cuando dijo a Dios el Padre, dijo: de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te han visto, ¿ya? Y te conocen. Así también muchos de oídas conocen al Señor y conocen muy poco de la palabra. Es por eso que titubean tanto. Cualquier cosa que sale a través de los periódicos, a través de los informativos de noticias, esta gente se asusta y muchos pierden el control. Y muchos tropezan también, ¿ya? Muchos entonces tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿ya? Hoy día podemos ver eso, tanta gente, ¿verdad?, que anda, y no solamente gente que habla de religión, sino que otra gente que está hablando de diferentes cosas que vienen sobre el mundo. También podemos decir que son, dentro de todo esto, a los falsos profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy podemos ver también el amor de las personas en frío. Sí lo podemos ver. El amor de las personas en este tiempo realmente se ha enfriado. Hoy podemos ver tantas cosas. Por ejemplo, podemos mirar, imaginarnos África, todos esos países africanos donde hay tantos hombres y mujeres, y no solamente los hombres y mujeres, sino que tantos niños, sobre todo guaguitas de 1 año a 5 años, que están padeciendo de hambre y no tienen qué comer. Y el amor de muchos se ha enfriado. El mundo, pudiendo darle alimento a esa gente, no les da nada. Los gobiernos no se ponen de acuerdo, ¿verdad?, para poder ayudar a esa gente. ¿Por qué? Porque el amor del hombre también se ha enfriado. El amor entonces de muchos se ha enfriado por haberse multiplicado la verdad. Hoy todos quieren solamente, en este caso para ellos enriquecerse cada día más, pero ya han dejado entonces de preocuparse de su prójimo. Se han dejado entonces de preocuparse del dolor de los demás. Entonces el amor de muchos se enfriará. Más dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Tenemos que entonces perseverar hasta el fin con la fe puesta en el Señor. ¿Ya? Tenemos que perseverar hasta el fin, sea la condición que estemos.
porque os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre, dijo el Señor Jesucristo. Este era entonces San Mateo capítulo 24, versículo 3 al 14. Y dice, el 14, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todavía, ¿verdad?, podemos ver que falta para que el evangelio, aunque está, podemos decir, casi el 89% predicado, o el 80% predicado en el mundo, pero aún falta todavía que el evangelio llegue a muchos rincones de este planeta llamado Tierra. Así que será entonces predicado este evangelio ya en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a ir ahora a otra, al mismo evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículo solamente el 27, dice así en el 27. Hablando sobre las señales antes del fin y sobre la venida del Hijo del Hombre. Dice así en el versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ya? Leíamos entonces en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 al 4, que el Señor no vendrá sin antes que se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. San Mateo 24, 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo el Señor. Y el mismo evangelio de San Mateo, capítulo 24, el versículo 29 y 31, dicen así de esta forma. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aleluya. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Gloria al Señor. ¿Cuándo entonces va a ser esta venida gloriosa del Señor? Que habla la Escritura, que habla el apóstol San Pablo, y que habla casi todo el Nuevo Testamento de su venida. ¿Cuántas venidas encontramos en la Biblia del Señor? ¿Cuántas cree usted que hay? ¿Hay 4? ¿Hay 5? ¿Hay 6? ¿Hay 1? ¿Hay 2? ¿Hay 3? ¿Cuántas venidas del Señor hay? Encontramos solamente 2 venidas del Señor. Una cuando vino a nacer en un pueblecito llamado Belén, ¿ya?, de Judea. Allá vino entonces Jesucristo a nacer en ese pesebre. Nació entonces del vientre de una virgen llamada María. Y luego la Biblia nos dice que vendrá por segunda vez, y no hay más venidas del Señor. Solo habla entonces de 2 venidas. Una vino como cordero para pagar el pecado de todos nosotros, para darnos redención, el perdón de nuestros pecados, para darnos vida eterna en Él, y para hacernos cercanos con su Padre, y no solamente ahora hechuras de Él, sino hijos de Dios. Y luego vendrá en su venida gloriosa, para juzgar a las naciones. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuándo entonces va a ser la venida del Hijo del Hombre? ¿Cuándo va a ser la venida de Jesucristo? ¿Antes de una tribulación o después de la tribulación? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia y qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los libros escritos por los hombres? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, entonces, dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bendito entonces sea su nombre para siempre.
Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos y desde un extremo del cielo hasta el otro. Así entonces, esa va a ser la venida del Señor, y ese va a ser el verdadero rapto de la iglesia. Cuando el Señor venga en su venida gloriosa, va a venir con sus santos ángeles, va a venir en la gloria de su Padre, va a venir con un sonido, con trompeta de Dios, dice la Biblia, ¿ya? Su resplandor, su gloria es tan grande que dice que como se muestra el relámpago del oriente al occidente, así será Él en su venida. Esa es las cualidades, ¿verdad?, que la Biblia nos da y nos deja a través de la venida del Señor. Vamos a seguir buscando en la Biblia. Vamos a ir ahora al Evangelio de San Lucas, un poco más adelante. Vamos aquí, Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 24 y 25. Dice así la Escritura, versículo 24-25 del Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Porque, lo mismo, mire, porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, o sea, en su venida. Pero primero es necesario que padezcáis mucho y seáis desechados por esta generación. ¿Qué dice el Señor? Pero primero es necesario que padezcáis mucho. Entonces el Señor no se anda con rodeo. De que viene persecución en la tierra, de que viene tribulación, la viene. Y los primeros hombres de Dios, los primeros creyentes, la iglesia verdadera, la verdadera iglesia apostólica, la verdadera iglesia del Señor, la cual Él fundó aquí en la tierra, a través de sus apóstoles, fue una iglesia que realmente padeció tribulación. Y hasta el día de hoy los creyentes han sufrido tribulación. Hasta el día de hoy muchos santos de Dios han derramado su sangre aquí en esta tierra. ¿Cuántos hombres? Si usted va a la Biblia y encuentra que encuentra la iglesia falsa, la gran ramera, donde dice que la gran ramera está ebria de la sangre de los santos. ¿A qué se refiere? A que esta iglesia, que es la iglesia falsa, ha matado a muchos creyentes, ha matado a muchos hijos de Dios, a muchos cristianos, y dice que está embriagada de la sangre de los santos. ¿Y usted no cree que eso también es tribulación que pasaron ellos? Claro que sí. Y el Señor entonces nos advierte para que también nosotros estemos preparados y no titubeemos, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, ¿ya? No retrocedamos, sino que nos mantengamos firmes pese a todas las situaciones que vengan, como se están viendo los tiempos hoy en día, a que nuestra fe esté sólida, esté firme, en que digamos Jesucristo es Señor de mi vida y nada nos haga cambiar de eso, y que podamos decir como el cántico de fondo: bendito Señor sea tu nombre, no importando la situación o por lo que mi vida esté pasando, el nombre del Señor es bendito. Entonces, Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 25. Pero primero es necesario que padezcáis mucho y seáis desechados por esta generación. ¿A quién le habla el Señor? A nosotros, a la iglesia de Él, a los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vamos a ir al libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Más adelante en la Biblia. Hechos capítulo 1. Aquí estamos. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Versículo 9 al 11. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo va a venir? ¿En una forma invisible? No, Él va a venir de la misma forma que ellos pudieron palparlo, sentirlo,
andar con Él. Recordemos que el Señor se manifestó a muchas personas después de su resurrección y comió incluso con ellos. Entonces estos varones vestidos de blanco le dicen a estos hombres: varones galileos, ¿ya? ¿Por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En una forma visible, que todo ojo le verá cuando Él se manifieste otra vez hacia con su pueblo. Sigamos compartiendo la palabra del Señor. Vamos a ir ahora al mismo libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículo 22, dice de esta forma: aquí habían estado los apóstoles y Bernabé, varios más, predicando la palabra del Señor y haciendo discípulos. Entonces dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, ya porque todos los creyentes son discípulos del Señor, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nuevamente, ahora, los apóstoles se andan con rodeo para esconder lo que viene a la tierra o lo que tiene que muchas veces padecer la iglesia del Señor. No, ¿verdad? Dice entonces que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ya? Sigamos compartiendo la escritura. Vamos a ir al Evangelio de San Juan capítulo 17. Vamos a ir un poco más atrás. Vamos aquí al Evangelio de San Juan capítulo 17. Versículo 14 al 20. ¿Qué encontramos? ¿Qué dice el Señor aquí? 17, 14 al 20. Dice así: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Este es Jesucristo el Señor hablando. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y le dice después Jesucristo a su Padre: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste, oh Padre, al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos. O sea que también el Señor estaba rogando también por nosotros. No ruego solamente por esto, sino que también por los que han de creer por la palabra de estos hombres, de estos primeros apóstoles. Y hoy día también el Señor no ruega solamente por nosotros, sino que por los que van todavía a entrar a esta salvación tan grande como es Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? El buen pastor que su vida dio por las ovejas. Bendito sea entonces. Y dice: no, te ruego pues que no los quites del mundo, ¿ya? Dice: yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿El mundo qué hizo a estos hombres? Los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si a Cristo, que Él dijo que era el árbol verde, ¿verdad?, hicieron todo esto conmigo, dijo, ¿cuánto más harán con las ramas que somos nosotros? Entonces, amigos y hermanos, tenemos que nosotros estar firmes entonces, esperando la manifestación, la venida gloriosa del Señor, si es que Él se manifiesta estando nosotros vivos, o estemos ya en el sepulcro durmiendo, ¿verdad?, esperando entonces el día de esa final trompeta, como vamos a ver más adelante a través de la Escritura. Sigamos compartiendo en la Biblia. Vamos a ver ahora el mismo Evangelio de San Juan, pero ahora el versículo 14. San Juan 14, 18 y 19 dice así la palabra del Señor: no os dejaré huérfano, vendré otra vez a vosotros. Todavía un poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, en vosotros también viviréis. ¿Ya?
El Señor no nos ha dejado huérfanos nosotros, ¿ya? Aunque Él se fue al cielo, Él no nos ha dejado huérfanos. Ha dejado su Santo Espíritu, ¿ya? Para que todo aquel entonces que confiese a Cristo pueda recibir al Espíritu Santo, ¿ya? Y así no nos sintamos solos, sino que podamos tener entonces firme la palabra en nosotros, esa que el Señor Jesús dijo: no tengáis miedo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros todavía un poco, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gloria al Señor. Vamos a ver el Evangelio de San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22, en el versículo 31 y 32, dice así, de esta forma. Dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tu hermano, a tus hermanos. Dice entonces el Señor ahí en el Evangelio de San Lucas capítulo 22. El Señor Jesucristo estaba entonces orando no solamente por Simón Pedro, sino que también por todos nosotros hoy en día, ¿ya? Él también está intercediendo ante el Padre por nosotros a cada instante, a cada momento. Dice, porque en el versículo, ¿cuánto que le leí que era? De San Lucas 31 y 32. Dijo también el Señor a Simón: Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, ¿ya? Y así también, cuando venga, ¿cómo leíamos cuando comenzamos en la lectura bíblica? Empezamos leyendo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4, donde decía que el Señor Jesucristo no vendrá hasta que se manifieste la apostasía, y también el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí, ¿qué hará entonces cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición? ¿Qué hará? Pues él hará la guerra entonces contra la iglesia del Señor, por cuanto el Señor, como también lo hizo con Simón, lo hará con nosotros. Dijo también el Señor: y aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Nos llegará también a nosotros? Pero yo he rogado, dice, por ti, que tu fe no te falte. Tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. ¿Cuántos hombres hemos visto al día de hoy? Gente que ha padecido mucho por causa del Señor, y aún después se levantan, ¿verdad? Y tienen palabras de aliento, palabras de esperanza para otros que realmente están titubeando en la fe. Vamos a ver más adelante. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al final de la Biblia. Libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y 12. Dice así la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Pues entonces nos va a guardar de lo que leíamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4, donde habla que Él no vendrá sin que antes se venga la apostasía y se manifieste el inicuo, el hombre de pecado, ¿ya? El cual entonces va a hacer la guerra contra la iglesia del Señor, contra los creyentes. Por cuanto el Señor dice: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de esa hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, porque la tribulación que viene es sobre el mundo entero. Por eso que se llama gran tribulación, porque es una tribulación que viene sobre todas las naciones de la tierra, ¿ya? Sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, dice el Señor. Y al que venciere, ¿qué? El que pase de verdad esa etapa difícil. El que venciere, entonces yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, ¿ya? Y el Señor entonces nos dará, ¿verdad?, el poder, las fuerzas para vencer a través de su Santo Espíritu. ¿Qué nos decía la lectura anterior? Que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo podemos perseverar hasta el fin?
leyendo lo que encontramos ahí en San Juan, entonces capítulo 14, versículo 18-19, donde dijo: no nos dejaré huérfanos, vendré a vosotros, hablando de su Santo Espíritu, el cual nos capacita cada día para avanzar en la fe, en la esperanza, en su palabra, y confesando y declarando que el Señor es Dios y que Jesucristo es Señor, para la gloria de Jehová, Dios de los ejércitos. Vamos a seguir entonces, vamos a ir ahora a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice así la palabra: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe en vuestra tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bueno, aquí encontramos al apóstol San Juan, el cual está hablando entonces de su puño y letra, y dice: yo, Juan, hermano y compartícipe vuestro en las tribulaciones, o en la tribulación. Juan estaba en una tribulación. Dicen los libros históricos que Juan, aparte de ser llevado a ese lugar, de ser entonces sacado de su ciudad, de su tierra, de su gente, fue llevado a esta isla llamada Patmos. Y no solamente eso, sino que dice también los libros históricos que a Juan fue rociado, quemado con aceite caliente. Imagínense en cuánto dolor padeció el apóstol San Juan en su carne. Por eso que dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en las tribulaciones y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por causa de qué? ¿Por qué estaba allá? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ninguno de estos hombres casi del Antiguo Testamento se escaparon de nada. Juan, aunque murió, ¿verdad?, de viejito, pero igual él padeció también, ¿verdad?, mucho también por la causa del Señor. Y aún en toda esta condición, él nos alienta, ¿verdad?, que nosotros mantengamos la fe, la esperanza, ¿verdad?, depositada en el Señor. Estas palabras de Juan me recuerda cuando vemos, ¿verdad?, a los Césares en Roma. ¿Se acuerda cuando llevaban a la gente a los coliseos, a los creyentes, y los metían ahí dentro de los coliseos y después le largaban las fieras salvajes para que los despedazasen y los comiesen vivos? Y los libros históricos también dicen que estos hombres morían alabando, glorificando a Dios. Sigamos entonces compartiendo la palabra del Señor. Vamos a ir a ver el libro del apóstol Santiago, libro del apóstol Santiago, el capítulo número 5, versículo 7 al 11 del apóstol Santiago. Dice así, capítulo 5, versículo 7 al 11, dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, ¿hasta cuándo tenemos que tener paciencia nosotros? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened así también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo las aflicciones de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Bueno, ahí también entonces el apóstol Santiago, ¿verdad?, nos aconseja cómo tenemos que estar nosotros cada día, ¿verdad?, ahí soportando y aguantando cada día lo que venga sobre nuestras vidas. Porque sea lo que sea, ¿verdad?, somos del Señor, de Él somos. Y Él nos dará entonces la fuerza, la fortaleza para seguir adelante en esta vida. Él nos capacitará a través de su Santo Espíritu. Así que por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Está usted pasando por alguna dificultad, por algún problema? Pues tenga paciencia, ¿ya?
porque la venida del Señor está cerca. Muchas veces hablamos de la venida del Señor como si fuera en este mismo momento, pero muchas veces la venida del Señor se cumple en cuando una persona deja de respirar, cierra sus ojos en esta tierra, ¿verdad? Y los abre después en la eternidad. Los abre después allá en el otro lugar cuando partimos a la muerte. Así cuando también dice el Señor que el día del Señor se acerca, es también porque cada día, ¿cuántas personas hoy en día? A cada momento, a cada minuto, ¿cuántas personas mueren en esta tierra, en este planeta? Somos tantos millones y millones. ¿Cuánta gente muere a cada instante? Y cada vez que una persona muere, es porque el Señor ha venido por ellos. Porque Dios nos dio el aliento de vida para que podamos nosotros estar vivos. Este cuerpo pueda tomar decisiones, caminar, ir para un lado y para otro, hacer nuestras cosas diarias, nuestros deberes cotidianos. Pero sin el aliento de vida, ¿verdad?, estamos muertos. Entonces cuando alguien, ¿verdad?, muere, el Señor vino por él. Y él entonces quita el aliento de vida del hombre para que el hombre deje de existir en esta tierra. Vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 11, vamos más atrás, Hebreos capítulo 11, versículo 36 y 34. Otros, dice, experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones, cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos con pieles de ovejas, de las cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, dice, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aquí está hablando también el Señor, ¿verdad?, de estos hombres en el tiempo antiguo y en el tiempo del Señor Jesucristo, de la Iglesia Apostólica, hombres que alcanzaron un buen testimonio ante Dios, ¿ya? Hombres que fueron, podamos decir, en este caso, hombres consagrados a Dios, hombres que se entregaron el 100% por la obra de Jesucristo. Y la Biblia habla referente a estas personas, dice que estos hombres, como dice y otros, experimentaron vituperio, o sea, fueron calumniados. ¿Ya? Se dijo cuántas cosas de ellos, calumniados, como por ejemplo el apóstol Esteban, cuando se dijo que fue levantada una calumnia que él blasfemaba contra el Dios, contra Jehová Dios de los ejércitos. Entonces dice que unos entonces experimentaron vituperios y otros azotes. Y además de esto, otros experimentaron prisiones y cárceles. Fueron, dice, estos hombres, algunos fueron apedreados, muertos, aserrados. ¿Se imagina usted lo que es ser aserrado? Donde los cortan por pedazos en esa sierra grande donde cortan madera. Otros fueron aserrados, apedreados, puestos a pruebas, muertos también a filo de espada, como murió el apóstol San Pablo, decapitado. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, y más encima tuvieron que andar, ¿verdad?, arrancando como unos verdaderos pordioseros, ¿verdad?, y como que ellos eran entonces asesinos, estos hombres, aunque eran hombres de Dios con buen testimonio. Pero cómo el mundo los trató, cómo los recibieron, ¿verdad? Estos hombres se humillaron hasta el final por causa de el evangelio del Señor, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando, dice, por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, ¿verdad?, todos estos hombres, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Si estos hombres de la iglesia primitiva, ¿verdad?, la iglesia primera, tuvieron que pasar por esta situación, ¿por qué la iglesia de hoy no puede? ¿Por qué la iglesia de hoy tiene que ser privilegiada, como se dice? ¿Por qué entonces no decirle la verdad a la gente? De que vienen situaciones difíciles, la vienen sobre esta tierra. Viene la tribulación, la viene sobre esta tierra. ¿Qué leíamos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 14? Que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el que hará la guerra contra la iglesia, los perseguirá, los matará, los encarcelará.
Pasará lo mismo que estos hombres, como fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Así también será en los días de la tribulación. Gloria al Señor. Muertos a filo de espada. Y estos hombres que alcanzaron buen testimonio, ¿verdad? Aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Sigamos compartiendo la palabra del Señor. Así que tenemos que estar entonces nosotros firmes, ¿verdad?, sobre lo que ha de venir sobre la tierra. El Señor entonces no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Y cómo va a ser su venida? Su venida va a ser una forma gloriosa. Su venida va a ser en una forma tremenda de los cielos. Viene con un gran estruendo de los cielos, que todo ojo lo verá, que como se muestra el relámpago del oriente al occidente, así será su venida. No es una venida silenciosa o una venida invisible que saca su iglesia, no. Todo ojo lo verá. Y toda la tierra, ¿verdad?, todas las tribus harán lamentación en aquel día, los que no hayan entonces aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Es por eso que la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, ¿de dónde han salido estos? Y estos que están vestidos de sangre, ¿de dónde salieron? Y el apóstol dice, ¿verdad?, dice esto, o la Biblia dice, y estos son los que han salido de la gran tribulación. Al decir que han salido de la gran tribulación es porque estos hombres estuvieron en ella y pasaron por ella, y terminaron entonces muertos como estos hombres que vieron en el libro de Hebreos, decapitados, apedreados, muertos a espadas, aserrados, encarcelados, torturados, en prisiones, y así de tantas otras formas. Sigamos compartiendo la palabra del Señor. Vamos a ir ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que nos dice entonces en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 16 y 17, escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica y hoy escribiendo a la iglesia acá en Chile y de todo el mundo. ¿Cómo entonces? Dice el apóstol San Pablo. ¿Por cuánto? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Viene el Señor secretamente? ¿O viene con trompeta de Dios? ¿O viene secretamente o viene con sus santos ángeles? ¿Cómo viene? Pues dice el apóstol San Pablo, dice esto, que el Señor mismo, con voz de mando, se trae una voz poderosa de los cielos. Esa voz se va a escuchar cuando le diga a todo su escuadrón de ángeles, ¿verdad?, y carros de fuego, cuando venga, le dice, vamos a la tierra. Viene con voz de mando, con poder, con autoridad, con trompeta de Dios. Dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, los que están durmiendo hasta el día de hoy. ¿Ya? Toda la gente que está durmiendo desde después de que el Señor se fue a los cielos, esa gente cuando el Señor venga, a la voz del Señor Jesucristo serán resucitados desde las tumbas. Sus cuerpos serán transformados en un cuerpo incorruptible. Y también dice en el versículo 17, y luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado. ¿Quedado de qué? Los que hayamos quedado hasta el final, a eso se refiere. Luego nosotros los que hemos quedado hasta el final, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18, por cuanto alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Ya? Pese a la situación que venga, el Señor no se ha olvidado de nosotros. Él ha prometido en su palabra que un día vendrá y nos tomará, ¿verdad?, y nos dará a los que estén muertos vida nuevamente, vida eterna, y también nosotros los que estemos vivos seremos transformados, ¿verdad?, también en un cuerpo incorruptible, con esa vida, ¿verdad?, gloriosa que tendremos también juntamente con Él. Sigamos compartiendo a través de la Escritura. Vamos a ver en el libro de Corintios, capítulo 15, un poco más atrás en la Biblia. Libro de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. También el apóstol San Pablo, escribiendo aquí a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 51 y 52, dice así la palabra. Pero aquí dice, yo os digo un misterio.
no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Se refiere a los que están hasta el día de hoy durmiendo en el sepulcro. Ya digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Por qué no todos? Porque hay algunos que no se van a levantar en ese día cuando el Señor venga, con voz de trompeta, con sus santos ángeles y con poder de Dios. Solamente se van a levantar los que pusieron su fe, su confianza en Jesucristo y confesaron que Jesús es el Señor, y anduvieron en su palabra. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo será esto? Dice que va a ser a la final trompeta, o sea, no hay una pura vez, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dice el apóstol San Pablo también a los Corintios, porque se tocará la final trompeta, y que es una sola. Dice a la final trompeta, lo mismo que leíamos entonces en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Ya nos queda poquito para terminar juntamente con ustedes. Vamos a ir al final de la Biblia. Vamos a ir ahí al libro de, no al final, sino que más atrás, vamos a ir al libro del profeta Isaías. A ver qué nos dice aquí el profeta Isaías. Isaías capítulo 43 versículo 1 y 7. ¿Qué dice aquí el Antiguo Testamento? Isaías 43 versículo 1 al 7 dice así: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando se refiere a Jacob o a Israel, se refiere también hoy en día a nosotros, al pueblo gentil. Porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, tu Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Bueno, ahí está hablando entonces el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, ¿verdad? También hablando una palabra a nosotros de que cuando estemos pasando por dificultades, sea la que sea, el Señor está con nosotros. Como decía su palabra, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, tu Dios, el Señor, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Ya? Gloriosa entonces es la palabra del Señor hacia con todos nosotros que Él tiene hoy para nuestras vidas. Vamos a ver ahí a Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8. Dicen así la palabra del Señor: Porque yo ya estoy, dice, para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, y he acabado la carrera, y he guardado la fe. Por lo cual, o por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, aquí está hablando nuevamente el apóstol San Pablo de la venida también del Señor. Y aquí vemos al apóstol San Pablo, aún él sabiendo, ¿verdad?, que iba a ser decapitado. Y otro día hacía una referente, ¿se acuerdan cuando el profeta Juan el Bautista, cuando es encarcelado, a él no se le anuncia que se le va a cortar la cabeza? La cabeza se le pide a Dios de un día para otro. Se forma una fiesta en la noche del palacio, y en la misma noche se le pide la cabeza del Bautista, y en esa misma noche se va al calabozo, en la prisión donde está Juan, y es decapitado, y su cabeza llega arriba en una bandeja al palacio de donde estaban estos hombres que eran gobernantes de Roma. A Juan no se le advirtió que él iba a ser decapitado. Juan quizás tenía la esperanza, ¿verdad?, de que iba a ser liberado, de que iba a ser puesto en libertad. Pero el apóstol San Pablo, aquí lo encontramos que él sabía su sentencia, y su sentencia fue que él tendría que morir decapitado. Y aún con todo, el apóstol San Pablo no titubeó en su fe, y aún con todo, en el momento de su muerte, él tiene
palabras para incluso en ese momento fortalecer a lo que sería nosotros hoy en día, la iglesia del Señor. Dice el apóstol San Pablo ahí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6 al versículo 8. Pero yo ya estoy, dice, para ser sacrificado. ¿Ve? Él sabía que iba a ser decapitado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, dice, la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida gloriosa. Amigos y hermanos, si el apóstol San Pablo y todos los demás hombres, tenemos también el caso del apóstol San Pedro, un hombre de Dios, un apóstol del Señor, el cual no sale aquí en la Biblia, pero sí los libros históricos encontramos que su muerte fue que murió también crucificado. Pero él dijo que no era digno morir como murió su Señor, sino que él pidió que lo crucificaran de cabeza. Si estos hombres entonces, hombres de Dios, que nos dan un tremendo ejemplo, pasaron por estos tremendos periodos de tribulación, ¿por qué nosotros hay de escapar de ella? ¿Seremos nosotros un pueblo, podamos decir que estamos haciendo las cosas mejores que ellos? Los creyentes en el tiempo de hoy no le llegan ni a los talones a la iglesia primitiva del Señor. Solamente su gracia la que nos sostiene cada día. Son las misericordias del Señor que no han desmayado hacia con nosotros. Por eso que el apóstol San Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 14 que el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el inicuo, ¿ya? El cual hará la guerra contra la iglesia en los días de la gran tribulación. ¿Y qué nos decía el apóstol San Mateo en Mateo 24? Que después de aquellos días de la gran tribulación, ¿verdad? Ahí el Señor viene por su iglesia. Vamos entonces a ya estar terminando. Ponga atención. Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se envolvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer los higos, y cuando se es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondámonos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí está hablando el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 12 hasta el versículo 17, de la ira del que está sentado en el trono y la ira del Cordero. Pero esto no tiene nada que ver con la tribulación, porque en la tribulación, como leíamos en el apóstol el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 4, dice que el Señor no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Esa entonces será esa gran tribulación, será Satanás entonces peleando, ¿verdad? Y destruyendo a la iglesia, matando, encarcelando a los cristianos. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 al 17 vemos la ira de Dios ahora ya sobre los malvados. Dos puntos diferentes: Satanás contra la iglesia y la ira de Dios contra los malvados. Que el Señor les bendiga. Ojalá hayan
comprendido y entendido esta palabra que quise hoy compartir con ustedes, y alentándoles también como lo hizo el apóstol San Pablo, aunque del apóstol San Pablo estamos a kilómetros, podemos decir, si vemos la realidad. Pero como decía, por las misericordias del Señor no hemos desmayado y estamos en pie. Por eso tenemos que decirnos y asustarnos unos a otros, recobremos ánimo, mantengámonos firmes, no importa las situaciones que vengan, declaremos como la alabanza que teníamos de fondo: bendito Señor sea tu nombre, exaltado sea tu nombre por toda la eternidad. Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor te damos gracias, porque hemos compartido, Señor, tu palabra, lo que está escrito en la Biblia, no lo que han escrito los hombres, sino lo que tu palabra dice, Señor. Y por eso te damos gracias, te adoramos, te bendecimos. Tú nos has dejado un manual, Señor, que es la Biblia, para que nos conduzcamos en ella y podamos, Señor, así también te lo advertido de los tiempos que vienen, Señor. Yo te pido, Señor, que tú cada día nos des fuerza, fortaleza, Señor. Nos animes cada día para que podamos siempre estar con más anhelo, con más fuerza, buscando de ti y escudriñando en tu palabra, Señor, para así poder exhortar a otro y poder animar a otro, Señor, con tu palabra, no con palabras nuestras, sino con la palabra tuya, porque tu palabra es la que hace vida, como leamos ahí, Señor, en San Juan. Santifícalo, Señor, en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Señor, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos. Y sé, Señor, llevando salvación, sé llevando el perdón y vida eterna a todo aquello que lo necesitan, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bendito sea